Bienvenidos una vez más a este su canal favorito, el epicentro del salseo, el lugar donde desentrañamos los misterios, los amores, los desamores y los brillos, y también las sombras, seamos honestos, de las estrellas que nos roban el aliento. Estoy que no quepo de emoción por tenerlos aquí de nuevo, listos y ansiosos por sumergirnos hasta el cuello en el jugoso y a veces turbio mundo del espectáculo. ¿Preparados para un chismecito de aquellos que te dejan sin aliento? Yo sé que sí, y yo también. Hoy vamos a destapar, analizar, diseccionar y volver a armar, como si fuéramos cirujanos del corazón, pero del corazón ajeno, claro, la historia de una pareja que hizo temblar las redes sociales, que incendió las pantallas y que conquistó corazones en cada rincón del planeta, Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos seres humanos que por un breve pero intensísimo momento, nos hicieron creer que el amor verdadero existía, que era posible, que lo podíamos tocar con la punta de los dedos aunque fuera a través de una pantalla. Vamos a explorar a fondo su relación, desde aquellos rumores iniciales que nos hicieron sospechar lo evidente, hasta su meteórico ascenso como la pareja del momento, la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de tantos. Y por supuesto vamos a analizar exhaustivamente qué los hacía tan especiales, porque su química era tan palpable, y porque su historia, a pesar de su final, nos sigue fascinando, intrigando y, seamos sinceros, doliendo un poquito en el alma. Pero antes de que nos acomodemos en nuestros sillones virtuales, antes de que preparemos nuestras palomitas, porque este drama se merece unas buenas palomitas, les quiero recordar, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, por favor, háganle clic a ese botoncito rojo que les está llamando a gritos. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, ni uno solo de nuestros chismes calientitos, ni uno solo de nuestros análisis profundos, y a veces un poco obsesivos, lo admito, sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de salseo. Y si ya están suscritos, si ya forman parte de esta gran familia de chismosos, mil gracias por su incondicional apoyo. Significa el mundo para nosotros, en serio. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, por la que nos desvelamos buscando la última primicia, por la que nos convertimos en detectives de redes sociales. Así que gracias, gracias y gracias. Ahora sí, vamos al lío. Que se abran las cortinas del teatro del chisme, que la función va a comenzar. Vamos a activar nuestra máquina del tiempo y vamos a viajar juntos al pasado, a esa época dorada, a ese momento mágico en el que la televisión turca nos sedujo con su encanto, nos embrujó con sus historias y nos atrapó irremediablemente con la serie Sen Kalkapm, llamas a mi puerta, para nosotros, los hispanohablantes. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Esta serie no fue simplemente un éxito televisivo más, fue un fenómeno cultural, un tsunami de emociones, un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Y gran parte de ese éxito no se debió únicamente a su trama fresca, divertida y adictiva, sino fundamentalmente a la química explosiva, a la conexión innegable, a la magia que fluía entre sus protagonistas, Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados, como ya sabemos, por los talentosísimos Hande Ercel y Kerem Bürsin. Desde el mismísimo primer episodio, desde el primer cruce de miradas, desde la primera chispa que saltó entre ellos, la cosa prometía. La forma en que se miraban, con esa mezcla de desafío, de curiosidad, de una atracción latente que gritaba a los cuatro vientos, las bromas que se lanzaban, con esa picardía, con ese ingenio que demostraba que no solo se gustaban, sino que también se entendían, la complicidad que transmitían en cada escena, en cada gesto, en cada palabra. Era prácticamente imposible no sentir la tensión romántica que emanaba de la pantalla, esa electricidad que nos erizaba la piel y nos hacía suspirar como adolescentes enamorados. Y por supuesto, como era de esperarse, los rumores no tardaron en aparecer. ¡Ay, los rumores! Son como el pan nuestro de cada día en este mundillo. Eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, profesionales que sabían hacer bien su trabajo, o había algo más, algo oculto, algo profundo, detrás de esas miradas intensas, de esas sonrisas cómplices, de esos roces accidentales que parecían no ser tan accidentales? La verdad es que al principio, tanto Hande como Kerem se encargaron de desmentir cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo, una y otra vez, en que solo existía una gran amistad, una camaradería, un respeto mutuo entre ellos. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. Ya sabemos que el corazón tiene sus propios planes, que es un rebelde sin causa, que no entiende de razones ni de estrategias de marketing. Y a veces la realidad, esa realidad que intentamos, ese ocultar, que negamos con vehemencia,
termina superando a la ficción, termina gritando más fuerte que nuestras palabras. Mientras tanto, la serie continuaba cosechando éxitos a nivel mundial, su popularidad crecía como la espuma, y la presión mediática sobre Ande y Kerem aumentaba a un ritmo vertiginoso. Los fans enloquecidos, embelesados, completamente cautivados por la pareja, no dejaban de buscar señales, pistas, cualquier indicio, por mínimo que fuera, que confirmara sus sospechas más fervientes. Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban inevitablemente, perdidamente, locamente enamorados. Y seamos honestos, no era tarea difícil encontrar esas señales. Sus interacciones en las redes sociales, plagadas de emojis sospechosos, de comentarios ambiguos, de indirectas que no eran tan indirectas, sus miradas cómplices, llenas de significado, durante las entrevistas, esas miradas que hablaban más que 1000 palabras, sus risas compartidas, espontáneas, genuinas en el set de grabación, esos momentos de complicidad que se filtraban a través de las cámaras, todo, absolutamente todo, apuntaba a que su relación iba mucho más allá de una simple amistad, que había algo especial, algo mágico, algo que no podían, o no querían, seguir ocultando. Pero ellos, fieles a su discurso inicial, seguían negándolo. Somos muy buenos amigos, decían. Nos llevamos de maravilla, insistían. La química que ven en pantalla es simplemente producto de nuestro trabajo como actores, de nuestra profesionalidad, de nuestra capacidad para meternos en la piel de nuestros personajes, argumentaban. Y nosotros, los chismosos empedernidos, los detectives de la farándula, nos quedábamos con la duda, con la intriga, con la mosca detrás de la oreja, esperando pacientemente con el corazón en un puño, a que la verdad, esa verdad que todos intuíamos, saliera finalmente a la luz. Y la verdad, como suele suceder, como siempre termina ocurriendo, terminó por salir a la luz. Ay, la verdad, esa dama escurridiza, esa revelación que siempre llega cuando menos te lo esperas. Durante unas vacaciones idílicas paradisíacas en las Islas Maldivas, ese Edén terrenal donde el sol besa la piel y el agua turquesa acaricia la arena blanca, unas fotos robadas, unas instantáneas furtivas, tomadas por un paparazzi astuto, confirmaron lo que todos, absolutamente todos, sospechábamos desde hacía meses: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Sí, señores, lo que era un secreto a voces se había convertido en una realidad palpable. Las imágenes donde se les veía disfrutando del sol, del mar, de la compañía del otro, relajados, felices, despreocupados, eran la prueba irrefutable, la evidencia contundente de su romance. El Internet literalmente explotó. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, de felicitaciones, de GIFs, de memes, de todo tipo de reacciones. Los fans celebraron la noticia con euforia desmedida, compartiendo las fotos por todas partes, inundando las redes sociales de mensajes de amor, de alegría, de buenos deseos para la feliz pareja. Era la confirmación de que el amor, ese amor que veíamos en la pantalla, era real. Finalmente, después de tanto negar, de tanto ocultar, de tanto jugar al gato y al ratón, Hande y Kerem, conscientes de que ya no podían seguir escondiéndose, de que la verdad era demasiado evidente, decidieron confirmar su relación a través de sus propias cuentas de Instagram. Sí, señores, recurrieron a la herramienta más poderosa de la era digital para hacer oficial su romance. Publicaron fotos juntos, sonrientes, enamorados, felices, radiantes, dejando claro, sin necesidad de palabras rebuscadas, que lo que había comenzado como una simple amistad, como una mera relación profesional, se había transformado en algo mucho más profundo, mucho más significativo, mucho más importante en sus vidas. El mundo del espectáculo, la prensa rosa, los medios de comunicación de todo el planeta, se rindieron ante su amor, ante su romance de cuento de hadas, ante su historia que parecía sacada de una película de Hollywood. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja del momento. Su relación era seguida de cerca, con lupa, con microscopio, por los medios de comunicación y por millones de fans en todo el mundo. Cada una de sus apariciones públicas, cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones en las redes sociales, era analizada al detalle, interpretada, diseccionada, como si fueran obras de arte que escondían mensajes secretos. Se les veía enamorados, felices, compenetrados, en sintonía. Era evidente, palpable, que su relación era mucho más que un simple romance de telenovela, que había algo auténtico, algo genuino, algo que trascendía la pantalla. Su amor era real, era tangible, era palpable. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se acompañaban en sus viajes alrededor del mundo, se divertían juntos como niños, compartían momentos íntimos y especiales, esos
Momentos que solo se viven cuando estás con la persona correcta. Ande y Kerem se complementaban a la perfección, eran como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Ella, con su belleza deslumbrante, con su carisma arrollador, con su talento innato, era la alegría de su vida, la luz que iluminaba su camino. Él, con su encanto irresistible, con su sentido del humor agudo, con su personalidad arrolladora, era su refugio, su confidente, su mejor amigo, su alma gemela. Durante un tiempo, durante un periodo que pareció eterno, todo fue perfecto, idílico, como un sueño hecho realidad. Parecía que su relación estaba destinada a durar para siempre, que eran el uno para el otro, que su amor era indestructible. Se les veía como la pareja ideal, el ejemplo a seguir, el amor verdadero hecho realidad, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como bien sabemos, la vida no es un cuento de hadas, las relaciones, incluso las más perfectas, pueden enfrentarse a desafíos, a obstáculos, a dificultades que parecen insuperables. Y así fue. Después de casi 2 años de relación, un periodo que, visto en retrospectiva, se antoja demasiado corto, los rumores de crisis, los murmullos de separación, empezaron a circular con fuerza, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Se decía que la presión mediática, el acoso constante de los paparazzi, los compromisos profesionales que los mantenían alejados durante largos periodos de tiempo, las diferencias de personalidad que habían empezado a aflorar con el paso del tiempo, habían comenzado a afectar su relación, a desgastarla, a erosionarla desde dentro. Al principio, como era de esperarse, ambos negaron los rumores con vehemencia, intentaron mostrar una imagen de normalidad, de felicidad, de estabilidad. Pero con el tiempo, a medida que los rumores se hacían más insistentes, a medida que las señales de distanciamiento se hacían más evidentes, se hizo patente, innegable, que algo no iba bien, que la llama del amor se estaba apagando lentamente. Finalmente la noticia que nadie, absolutamente nadie, quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja perfecta, el amor verdadero, el sueño de millones de personas, habían terminado su relación. El cuento de hadas había llegado a su fin. La noticia fue recibida con tristeza, con decepción, con incredulidad, por sus fans, que no podían, que no querían creer que su historia de amor, esa historia que les había hecho soñar, que les había hecho creer en la magia del amor, hubiera llegado a su triste y abrupto final. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su ruptura? Nadie lo sabe con certeza, nadie puede afirmarlo con total seguridad. Las razones de su separación nunca fueron reveladas públicamente, se mantuvieron en la más estricta intimidad. Algunos dicen que fue la distancia, que la imposibilidad de conciliar sus agendas profesionales terminó por desgastar su relación. Otros aseguran que fue la presión mediática, el acoso constante de la prensa, lo que los llevó al límite. Otros, más pragmáticos, sostienen que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, que sus caminos estaban destinados a separarse, que lo que los unió durante un tiempo había llegado a su fin. Lo que sí sabemos con certeza, lo que es innegable, es que su relación llegó a su fin, dejando a sus fans con el corazón roto, con la sensación de que el amor verdadero no existe, de que los cuentos de hadas son solo eso, cuentos. A pesar de la ruptura, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han hablado bien el uno del otro, han dejado claro que guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos, que valoran lo que vivieron. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, aunque su relación no duró para siempre, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas, más admiradas, más icónicas del mundo del espectáculo. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué su relación nos fascinó tanto? ¿Qué los hacía tan especiales, qué los diferenciaba de otras parejas famosas? Creo que la respuesta es simple pero profunda. Hande y Kerem representaban algo que todos, en el fondo, anhelamos: el amor verdadero, la conexión auténtica, la complicidad genuina, la alegría de compartir la vida con alguien especial, alguien que te complemente, alguien que te entienda, alguien que te ame tal como eres. Su química en la pantalla era innegable, su talento actoral era evidente, pero su conexión fuera de ella, su complicidad, su amor, era aún más evidente, más palpable, más real. Se veían enamorados, felices, compenetrados, en sintonía. Y eso, para nosotros los espectadores, para nosotros, los que vivimos a través de la pantalla, era un soplo de aire fresco en un mundo lleno de falsedad, de superficialidad, de relaciones efímeras. Hande y Kerem nos hicieron creer.
En el amor verdadero, aunque sea solo por un ratito, aunque sea solo mientras duró su relación. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión puede ser instantánea, que la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina. Nos recordaron que el amor es posible, que vale la pena arriesgarse, que vale la pena luchar por lo que uno siente. Su historia de amor, aunque efímera, aunque no tuvo el final que todos esperábamos, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque ya no estén juntos, aunque sus caminos se hayan separado, siempre los recordaremos como una de las parejas más icónicas, más queridas, más admiradas de la televisión turca. Siempre los recordaremos como Eda y Serkan, como Hande y Kerem, como el amor verdadero hecho realidad, aunque sea solo en la ficción, aunque sea solo por un tiempo. Ahora bien, analicemos un poco más en detalle por qué esta relación tuvo un impacto tan grande, por qué generó tanta expectación, por qué cautivó a tantos corazones. No se trataba simplemente de dos personas guapas juntas, de dos actores famosos que se enamoraron en el set de grabación. Se trataba de una combinación de factores, de una serie de elementos que se unieron para crear una tormenta perfecta, para hacer que su conexión resonara con el público a un nivel profundo, visceral, emocional. Primero, como ya hemos mencionado, la serie Senkal Kapm fue un éxito internacional, un fenómeno global que arrasó en todo el mundo. La trama, ligera, entretenida, adictiva, combinada con la química explosiva, la conexión innegable entre los protagonistas, la convirtió en un éxito rotundo. Millones de personas de todas las edades, de todas las culturas, se engancharon a la historia de Eda y Serkan, se enamoraron de sus personajes, sufrieron con sus problemas, celebraron sus victorias, vivieron a través de ellos. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, los fans comenzaron a ver a Hande y Kerem como si fueran Eda y Serkan, como si su amor fuera real, como si su felicidad fuera su propia felicidad. Segundo, Hande y Kerem supieron conectar con sus fans a través de las redes sociales. Utilizaron Instagram, Twitter, Facebook, como herramientas para acercarse a su público, para compartir momentos de su vida cotidiana, para interactuar con sus seguidores, para mostrarse tal como eran, sin filtros, sin poses, sin artificios. Esto generó un sentido de cercanía, de autenticidad, de transparencia, que los hizo aún más atractivos para el público. Los fans sentían que los conocían, que eran parte de su vida, que podían interactuar con ellos, que podían expresarles su amor, su admiración, su apoyo. Tercero, ambos son talentosos, carismáticos, atractivos. Hande Erçel, con su belleza natural, con su talento actoral, con su personalidad arrolladora, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas, más populares, más influyentes de Turquía. Kerem Bürsin, con su encanto irresistible, con su sentido del humor agudo, con su profesionalidad, ha conquistado a miles de fans en todo el mundo, se ha convertido en un ícono, en un referente, en un modelo a seguir. La combinación de estos factores, junto con la magia del amor, esa fuerza poderosa que lo mueve todo, que lo transforma todo, que lo conquista todo, hizo que la relación entre Hande y Kerem fuera tan especial, tan memorable, tan inolvidable. Su historia de amor, aunque breve, aunque no tuvo el final que todos esperábamos, quedará grabada para siempre en la memoria de sus fans, en la historia de la televisión turca. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿Hande Erçel encontró un amor que la hace brillar aún más? La respuesta, desde mi punto de vista, es un rotundo sí. Independientemente del desenlace de su relación con Kerem, independientemente de las razones de su ruptura, el amor que compartieron, aunque haya sido por un tiempo limitado, la transformó, la marcó, la hizo crecer como persona, como mujer, como artista. La vimos más feliz, más segura de sí misma, más radiante que nunca. El amor, en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, tiene el poder de transformarnos. Nos hace crecer, nos enseña, nos inspira, nos ayuda a ser mejores personas. Nos permite descubrir nuevas facetas de nosotros mismos, nos impulsa a superar nuestros miedos, nos da fuerzas para alcanzar nuestros sueños. Y creo que Hande Erçel experimentó eso en carne propia durante su relación con Kerem Bürsin. Ahora bien, la vida sigue, el tiempo no se detiene, y ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus proyectos, con sus vidas personales. Hande continúa cosechando éxitos en la actuación, explorando nuevos horizontes, demostrando su talento en diferentes papeles. Kerem también sigue triunfando en la pantalla, trabajando en nuevos proyectos, expandiendo su carrera a nivel internacional. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, aunque sus caminos se hayan separado, siempre quedará el recuerdo de
Esos momentos mágicos que compartieron, de esas sonrisas, de esas miradas, de esos abrazos, de esas risas, de esa complicidad. Siempre quedará la huella imborrable que dejaron en nuestros corazones. Y quién sabe, tal vez el destino les tenga preparadas nuevas sorpresas en el futuro. En el mundo del espectáculo todo es posible, nada está escrito, todo puede cambiar en un instante. Lo que sí sabemos con certeza, lo que podemos afirmar con seguridad, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre serán recordados como una de las parejas más queridas, más admiradas, más icónicas de la televisión turca. Bueno, mis chismosos adorados, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido apasionante, de este análisis profundo, de esta disección exhaustiva de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos hablado de cómo su relación surgió en el set de grabación de Senkalkam, cómo su química traspasó la pantalla, cómo confirmaron su romance en las Maldivas, cómo se convirtieron en la pareja del momento, cómo su amor cautivó a millones de personas en todo el mundo, y cómo, lamentablemente, su historia de amor llegó a su fin. También hemos analizado por qué su relación nos fascinó tanto, que los hacía tan especiales, que los diferenciaba de otras parejas famosas. Y hemos reflexionado sobre el impacto que el amor tuvo en la vida de Hande Erçel, haciéndola brillar aún más. Quiero agradecerles a todos, desde lo más profundo de mi corazón, por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, por la que nos esforzamos cada día para traerles el mejor contenido, el chisme más jugoso, la información más precisa. Ahora, quiero leer sus comentarios, quiero saber sus opiniones, quiero conocer sus puntos de vista. ¿Qué opinan de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Qué les pareció su final? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes, me encanta saber lo que piensan. Y antes de despedirme definitivamente les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas, chismes calientitos, análisis profundos y sorpresas inesperadas. Muchas gracias por estar ahí, mis chismosos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de seguir chismeando.